¿Infección por Omicron protegería frente a la infección por la variante Delta? En una reciente investigación dada este 27 de diciembre, los científicos habrían encontrado que una infección previa por Omicron protegería frente a la infección por la variante Delta. ¿Qué significan esos hallazgos? ¿Podría ello significar una ayuda para el control de la pandemia? En este video vamos a hablar sobre esta situación y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación que se ha dado este 27 de diciembre, en donde los científicos habrían encontrado un hallazgo bastante importante. La infección por Omicron protegería frente a una infección posterior por Delta. Una investigación que podría dar algunos indicios de lo que podría verse en el futuro. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante entender que a manera que va avanzando la pandemia y sobre todo con el hallazgo de la nueva variante del coronavirus dada a conocer el 26 de noviembre de 2021 por la Organización Mundial de la Salud, la variante Omicron, la incertidumbre ha estado marcada. Es importante conocer que al momento Omicron estaría causando con Delta una doble amenaza o una amenaza gemela, como ha nombrado la Organización Mundial de la Salud el pasado 29 de diciembre, por lo cual nosotros no debemos bajar la guardia y debemos estar atentos que una persona podría estar infectándose hoy en día por variante Delta y pensando probablemente que se infectó por la variante Omicron y no va a tener un cuadro severo. Es por ello muy importante no bajar la guardia. Sin embargo, una reciente investigación daría algunos indicios de que podría existir un valor protector o un factor de protección de la infección Omicron frente a la Delta. Y esta investigación habría sido realizada y publicada este 27 de diciembre, en donde los científicos habrían demostrado de que una infección previa por Omicron brindaría un nivel de anticuerpos que protegería frente a la variante Delta. La investigación titula "La infección por Omicron mejora la inmunidad neutralizante de la variante Delta". Es importante mencionar que en este trabajo se demostró que Omicron es altamente transmisible y que tiene una gran evasión de la inmunidad de anticuerpos neutralizantes provocados por la vacunación o por la infección previa del SARS-CoV-2. Las infecciones por Omicron se están expandiendo rápidamente en todo el mundo, a menudo frente a los altos niveles de infecciones Delta. En este trabajo se caracterizó el desarrollo de la inmunidad a Omicron y se investigó si la inmunidad neutralizante provocada por Omicron también mejoraba la inmunidad neutralizante por la variante Delta. Conociendo estos datos, los investigadores inscribieron a individuos previamente vacunados y no vacunados que estaban infectados por SARS-CoV-2 en la ola de la infección de Omicron en Sudáfrica, poco después de la aparición de los síntomas. Luego midieron la capacidad para neutralizar los virus Omicron y Delta en el momento de la inscripción frente a una mediana de 14 días después de la inscripción al trabajo de investigación. La neutralización por Omicron aumentó 14 veces durante ese tiempo, mostrando una respuesta de anticuerpos en desarrollo a la variante. Es importante destacar que hubo una mejoría de la neutralización al virus Delta que aumentó en 4.4 veces más. Investigación importante. En esta investigación se analizó los pacientes infectados por Omicron en Sudáfrica. Se tomó un grupo de personas voluntarias y sobre todo se analizó los sueros de estas personas que habían sido infectadas por Omicron y se evaluó cuál sería el rol frente a lo que es una reinfección por Omicron, pero sobre todo frente a una infección por Delta. Las investigaciones revelan que la protección que dio los anticuerpos generados por la variante Omicron tuvieron una capacidad de proteger 4.4 veces más
frente a una infección posterior por Delta. Estos datos son importantes. Una infección por Delta no brinda protección frente a una infección por Omicron, pero una infección por Omicron brinda 4.4 veces más protección frente a una infección por Delta. Situación que podría indicar cuál sería la evolución de la pandemia. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos en cuenta, para lograr alcanzar este grado de protección, lamentablemente vamos a cursar por una infección doble hasta llegar a este punto en donde Omicron vaya a desplazando a Delta. Es importante tomar en cuenta de que la infección por Omicron brindaría una protección frente a Delta. Sin embargo, el proceso y la transición va a estar marcada por una infección doble o, sobre todo, por una doble amenaza, como menciona la OMS. Conocer que la inmunidad generada por la variante Omicron protege frente a la variante Delta es una noticia bastante alentadora. Podría ello ayudarnos a poder controlar el avance del virus patógeno, altamente patógeno como Delta, a pasar a un virus transmisible como Omicron y protegernos de una reinfección o sobre todo de que la variante Delta siga predominando. Ello es una noticia bastante favorable. Sin embargo, no se descarta que existan nuevas variantes. El comportamiento de las personas es lo que está promoviendo las variantes. El problema no solo se centra en el virus, se centra en las personas. Si el virus hoy día, por ejemplo, la variante Omicron, ha podido ser desplazada tan rápido, es porque las personas han permitido ello. El virus no cruza fronteras, las personas cruzan fronteras y las personas que cruzan fronteras con el virus. Es por eso que debemos nosotros analizar que si Omicron podría ayudar a contener el avance de una variante bastante letal o bastante agresiva como Delta, la oportunidad no debe dejarse de pasar. Las personas deben conocer y comprender que está en sus manos el poder controlar la pandemia. Es importante que estos hallazgos irían demostrando un rol protector de la variante Omicron frente a Delta. Sin embargo, es importante conocer que también existen casos de cuadros severos de Omicron y sobre todo se están registrando mortalidad por Omicron. No podemos pensar que Omicron es un resfriado o una gripe. No podemos pensar que es un virus inocente o que no va a pasar mayor detalle o mayor problema en la salud. Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y como SARS-CoV-2 puede causar daño a nivel respiratorio pulmonar. La variante Omicron sigue uniéndose al receptor AC2. Tener COVID-19 por variante Omicron no significa no tener síntomas, no significa no tener secuelas, no significa no tener complicaciones. El hecho de que Omicron podría ayudar a desplazar a Delta al generar una inmunidad frente a esta variante es positivo, dado que Delta es más agresiva que Omicron en la parte biológica. Sin embargo, Omicron sigue siendo SARS-CoV-2 y no debemos minimizar su evolución. Debemos nosotros considerar que la información es para que nosotros sigamos cuidándonos y sobre todo entender cuál podría ser el futuro de la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación reciente. Este 27 de diciembre, un grupo de investigadores había analizado cuál sería el rol de la infección de Omicron frente a Delta. Las investigaciones han revelado que la infección por Omicron causaría y produciría anticuerpos protectores frente también a la variante Delta. En una investigación que se realizó en un grupo de voluntarios en Sudáfrica infectados por Omicron, se analizó sus sueros a los 14 días y se evaluó cuál sería el rol frente a una reinfección por Omicron, pero sobre todo cuál sería el rol frente a una infección por Delta. Las investigaciones revelaron que la infección previa por Omicron dio una protección de 4.4 veces más protección frente a Delta, situación que ayudaría a poder controlar el avance de esta variante. Es importante conocer los datos de esta investigación y que podrían ayudar a entender de que la pandemia podría entrar a un punto de equilibrio. Sin embargo, ese punto de equilibrio no se va a conseguir de manera inmediata. Actualmente el mundo vive una doble amenaza y la variante Delta y la variante Omicron estarían infectando igualmente a las personas. Debemos nosotros cuidarnos, debemos no bajar la guardia y sobre todo tomar en cuenta las recomendaciones que se brindan.
Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.